Hoy es el cumpleaños de tu hermana. No podemos ir. Eso fue lo que dijo mi madre, 3 horas después de que le diera la noticia de que mi marido y mis 2 hijos habían muerto. Solo eso. 7 segundos de silencio al otro lado de la línea antes de que colgara. Yo estaba de pie en el pasillo del hospital, todavía con el pijama de quirófano que llevaba cuando llegué a trabajar esa mañana, y el mundo pareció detenerse. Mi marido, Javier, mi hija, Lía, y mi hijo, Noel, ya no estaban, y mi madre había elegido una tarta de cumpleaños en lugar de 3 ataúdes. Pero esa llamada no me rompió, me liberó, porque 6 meses después, un titular de periódico sobre lo que hice con los 5 millones de euros que Javier había dejado en secreto, sumió a toda mi familia en un pánico del que nunca se recuperaron. Lo que mi familia aún no sabía era que su ausencia en ese funeral no solo les costó una hija, les costó todo. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia resuena contigo. Deja un comentario y dime desde dónde me estás viendo y qué hora es donde estás. Siempre me gusta saber quién está escuchando. Me llamo Sofía Reyes, tengo 34 años y soy enfermera de urgencias en Madrid. Ahora, déjame llevarte de vuelta a una noche de noviembre, la noche en que lo perdí todo y descubrí quién era realmente mi familia. Antes de esa noche mi vida era pequeña y buena. No era glamurosa. No era el tipo de vida que se publica en Instagram. Simplemente era buena. Javier y yo vivíamos en un chalet de 3 dormitorios cerca de la Mi 503 en Majadahonda, a unos 20 minutos de Madrid. Él era ingeniero de software en una empresa tecnológica de tamaño medio en Alcobendas. Yo hacía el turno de noche en el Hospital Universitario La Paz. Habíamos comprado la casa 2 años antes con una entrada modesta y mucho optimismo. Lía tenía 6 años. Tenía los ojos marrones de Javier y mi terquedad. Noel tenía 4. Llevaba a todas partes un oso de peluche llamado Capitán, al Mercadona, a la bañera, a la iglesia los domingos. Nos conocimos porque Javier se cortó la mano ayudando a un compañero a mover un escritorio. Entró en mis urgencias a las 2 de la mañana, sangrando a través de un paño de cocina, y me preguntó si los puntos le dejarían una cicatriz interesante. Le dije que no. Aún así, me pidió el número. Así era Javier, un hombre tranquilo y cálido, del tipo que recordaba cómo te gustaba el café después de oírlo una sola vez. En la familia García, mi familia de origen, yo era la invisible, la hija mayor que nunca causaba problemas, nunca pedía dinero, nunca necesitaba que la rescataran. Pagué mi propia carrera de enfermería. Planifiqué mi propia boda, una pequeña ceremonia en el juzgado porque mis padres dijeron que el presupuesto no daba para más. Sí que dio para la fiesta de 16 años de mi hermana Marta ese mismo año. 70 invitados, un DJ. En cada fiesta familiar, yo era la anfitriona. Cocinaba, limpiaba, compraba los regalos. Mi madre, Isabel, nunca me preguntaba cómo había ido mi turno o si Lía había empezado ya el cole. Sus llamadas siempre empezaban con la misma pregunta. ¿Qué vas a traer para cenar? Javier lo vio mucho antes que yo. Una nochebuena, mientras cargábamos el coche después de haber pasado yo 9 horas en la cocina de mi madre, se giró hacia mí y me dijo, Sofía, tu familia te trata como si fueras la asistenta. Yo dije lo que siempre decía, son así, no pasa nada, pero sí que pasaba. Simplemente aún no lo sabía. Y Javier, el tranquilo y observador Javier, ya había empezado a planificar para el día en que finalmente lo entendiera. 14 de noviembre, martes. Estaba a mitad de mi turno cuando la jefa de enfermeras me tocó el hombro. Sofía, a la sala de descanso. Ahora reconozco ese tono. Lo he usado yo misma. El tono cuidadoso y neutro que reservamos para dar la peor noticia que una persona puede oír. La seguí por el pasillo. Mis piernas ya lo sabían. 2 agentes de la Guardia Civil estaban dentro. Uno se quitaba el tricornio y se lo ponía sobre el pecho. El otro no me miraba a los ojos. Señora Reyes, ha habido un accidente en la M503. Javier recogía a Lía y a Noel de la piscina en el Polideportivo Municipal. Estaban a 7 minutos de casa. Un hombre llamado Gerardo Fenton, de 41 años, con una tasa de alcoholemia que duplicaba el límite legal, se saltó un semáforo en rojo a 130 kilómetros por hora y chocó contra el lado del copiloto de nuestro Honda Accord. Javier murió en el acto. Lía, de camino al hospital en la ambulancia. Noel fue trasladado a La Paz, a mi hospital, a mis urgencias, pero yo estaba en la sala de descanso cuando lo trajeron. Murió antes de que yo llegara a su box. 3 minutos. Eso es lo que dijo el agente. 3 minutos entre mi sala de descanso y el último aliento de Noel. No recuerdo haberme sentado. Solo recuerdo el suelo, el linóleo frío, las luces fluorescentes zumbando arriba como si no supieran que el mundo acababa de terminar. Mi colega Ángela se arrodilló a mi lado. No dijo nada. Solo me cogió la mano.
Un tiempo después, no sé cuánto, cogí mi teléfono. Me temblaban tanto las manos que apenas podía desbloquearlo. Llamé a mi madre. Fue instintivo, un acto reflejo. Cuando todo se derrumba, llamas a tu madre. El teléfono sonó 4 veces. Oía música de fondo, risas, la voz de Marta cantando desafinada. Entonces mi madre respondió: Hola Sofía, date prisa, que vamos a cortar la tarta. Mamá, mi voz se quebró al decir la palabra. Javier ha muerto, Lía y Noel también. Te necesito. Silencio. 3 segundos. 5. Podía oír el bullicio detrás de ella, alguien brindando, un niño riendo. Entonces la voz de mi madre bajó de tono, como siempre hacía cuando no quería que los invitados oyeran algo desagradable. Sofía, lo entiendo, es terrible. Pero hoy es el cumpleaños de Marta. Hay 30 personas aquí. No podemos irnos sin más. Apreté el teléfono contra mi oído. Debía de haberla oído mal. Mamá, mi marido, mis hijos, han muerto. Ya lo sé, cariño. Pero, ¿qué quieres que haga ahora mismo? Marta se pondría muy triste si le estropeamos la fiesta. Llama a tu amiga, la del hospital. Ella te ayudará. Te llamo mañana, ¿vale? Colgó. Las 21:47, 3 minutos y 12 segundos. Lo sé porque me quedé mirando el registro de llamadas durante la siguiente hora. Luego llamé a mi padre. David García respondió al segundo tono. Podía oír sus pasos en el porche. El viento soplaba en el micrófono. Papá, ¿te lo ha dicho mamá? Una pausa. Sí, cariño. Lo ha mencionado. Iré a verte la semana que viene. Ánimo. Colgó también. Quedaba una llamada. Marta. Saltó el buzón de voz. Dejé un mensaje. No recuerdo si llegué a grabar algo. 1 hora después, me respondió con un mensaje. Me lo ha dicho mamá. Lo siento mucho. Te llamo mañana. Me quedé en el suelo del hospital hasta que el supervisor del turno me encontró a medianoche. 3 llamadas, 3 oportunidades para que mi familia estuviera allí. 3 puertas cerradas de golpe. Y fue en ese momento cuando entendí lo que había fingido que no era verdad durante 34 años. Mi familia no se había olvidado. No estaban confundidos ni abrumados. Habían mirado la peor noche de mi vida. Habían mirado una tarta con velas y unos globos, y habían elegido. El funeral fue el sábado 18 de noviembre. Llovía, una de esas lluvias frías y persistentes de Madrid que convierten el césped del cementerio en barro. El padre Miguel, de la parroquia de nuestro barrio, ofició la ceremonia. Él había bautizado tanto a Lía como a Noel. Cuando le conté lo que había pasado, condujo hasta mi casa a las 6 de la mañana con café y una carpeta llena de opciones. No hizo preguntas sobre mi familia, solo dijo: cuéntame qué les gustaba. A Lía le encantaban las mariposas, a Noel, su oso capitán, a Javier, Bruce Springsteen. Así que pusimos If I Should Fall Behind, mientras la lluvia repiqueteaba en la carpa, y yo me paré frente a 3 ataúdes, uno de tamaño normal, 2 insoportablemente pequeños, e intenté despedirme de mi mundo entero. Mis compañeros de trabajo vinieron: Ángela, Denise, Marcos, el doctor Patel de urgencias. Llevaban camisas negras bajo sus abrigos, porque acababan de salir del turno. Tomás Villanueva, el compañero de universidad de Javier, voló desde Barcelona en el primer vuelo. Se quedó a mi lado durante toda la ceremonia, sosteniendo un paraguas sobre mí aunque sus propios hombros estaban empapados. Puse a Capitán en el ataúd de Noel, puse la horquilla de mariposa de Lía en su almohada, toqué la mano de Javier por última vez y le susurré algo que se quedara entre nosotros. Luego miré la primera fila, los asientos reservados para la familia, vacíos, los 4. Sillas plegables blancas y húmedas por la lluvia. Ni un solo García. El padre Miguel siguió mi mirada. Me apretó la muñeca. No dijo nada. No hizo falta. Después del funeral, Tomás me ayudó a llevar las flores al coche. Se detuvo junto a la puerta del conductor y me miró con una expresión que todavía recuerdo. Confusión mezclada con algo más agudo. Sofía, ¿dónde está tu familia? Negé con la cabeza. Era todo lo que podía hacer. Tomás me miró fijamente durante un largo momento, la lluvia resbalando por su cara. Asintió una vez. No volvió a preguntar, pero pude verlo. Estaba archivando esa información. En algún lugar de su mente de periodista, un reloj había empezado a correr. 1 semana después del funeral, mi madre llamó. Casi no lo cojo, pero 34 años de condicionamiento son difíciles de romper en 7 días. Mi pulgar pulsó el botón verde antes de que mi cerebro pudiera detenerlo. Sofía, Nochebuena es el próximo jueves. ¿Vas a traer el cordero asado? Marta quiere el de siempre. Sostuve el teléfono lejos de mi oído y lo miré fijamente, como si la pantalla pudiera reorganizarse en algo que tuviera sentido. 3 ataúdes, 7 días,
y mi madre preguntaba por el cordero. Mamá, acabo de enterrar a mi familia. Ya lo sé, cariño. Por eso mismo necesitas estar con gente. Ven a cenar en Nochebuena. Te hará bien. No es sano que te quedes sola en casa. Su tono era cálido, preocupado, razonable. Si escucharas la conversación sin contexto, pensarías que era una madre atenta consolando a su hija afligida. Lo que pasa con Isabel García es que siempre suena como la buena. Pero yo oía la maquinaria debajo. Ven a Nochebuena, trae el asado, siéntate en la cocina, sirve a tu familia, sonríe, actúa. Y para el postre, el funeral se habrá convertido en un inconveniente que pasó el mes pasado, archivado entre la factura del dentista de Marta y el proyecto del garaje de papá. No puedo hacer eso, mamá. No seas dramática. Somos tu familia. Colgué. Sin explicaciones, sin discutir. Por primera vez en mi vida, volvió a llamar 4 veces. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz. Sofía, esto es ridículo. No puedes simplemente cortar con todo el mundo. Llámame. Me quedé en mi cocina. La taza de café de Javier todavía en la encimera, el dibujo de un caballo morado de Lía todavía en la nevera, la trona de Noel todavía en la mesa. Y entendía algo con una claridad cegadora. Si volvía a esa mesa de Nochebuena, nunca me iría de ella. Pasaría el resto de mi vida sirviendo a las personas que no se molestaron en ir al funeral de mis hijos. Eso no iba a pasar, nunca más. Escribí un mensaje en el chat familiar del grupo. Sin mayúsculas, sin exclamaciones, solo, necesito espacio. Por favor, no me contactéis. Ya lo haré yo cuando esté lista. Luego dejé el teléfono y esperé. Isabel respondió en 90 segundos. Esto es inaceptable. No puedes simplemente desaparecer de esta familia. David, 2 minutos después. Tu madre está muy disgustada. Llámala. Marta, 1 hora después. Vaya, pues vale. Supongo que ya no tengo hermana. Genial. Bloqueé los 3 números. Silencié el chat de grupo. Me senté en el borde de mi cama, en la casa que todavía olía a la loción de afeitar de Javier, y dejé que el silencio me envolviera como la nieve. A la mañana siguiente, llamé a una terapeuta. La doctora Elena Sanz tenía su consulta en la calle del doctor Esquerdo, un nombre irónico para una consejera de duelo, pero venía muy recomendada. La habitación era pequeña, 2 sillones, una caja de pañuelos en cada superficie. En mi primera sesión, me hizo una pregunta que me detuvo en seco. ¿Cuándo fue la última vez que tu familia estuvo ahí para ti? Abrí la boca, la cerré. Pensé en cumpleaños, graduaciones, los primeros pasos de Lía, la primera palabra de Noel. Pensé en quién había estado allí y quién no. La respuesta se atascó en mi pecho como una piedra. Nunca. La doctora Sanz asintió, no presionó. Empecemos por ahí, entonces, dijo. Volví al trabajo la semana siguiente. Mis compañeros me cubrieron sin que yo se lo pidiera. Ángela cambió turnos. Marcos se encargó de mis historiales. El doctor. Patel me asignó los casos más leves hasta que volví a coger el ritmo. Una noche, entró una víctima de un conductor ebrio. 19 años, la pelvis destrozada. Apenas llegué al almacén antes de que se me doblaran las rodillas. Tomás Villanueva llamó esa misma semana, solo para ver cómo estaba. ¿Cómo estás? De verdad. Aguantando, le dije, que era la verdad más cercana que tenía. Me ha llamado el abogado de Javier, dijo Tomás. Roberto Calderón. Necesita hablar contigo sobre unos papeles que Javier presentó. ¿Lo conoces? No. No tenía ni idea de que Javier tuviera un abogado. El despacho de Roberto Calderón estaba en un segundo piso de un edificio de ladrillo en el barrio de Salamanca, encima de una panadería que hacía que toda la escalera oliera a masa madre. Era un hombre alto, de unos 50 y tantos años, con gafas de leer y un apretón de manos firme. Javier y yo hicimos el Camino de Santiago juntos, dijo, sentándose. Mantuvimos el contacto. Vino a verme hace unos 8 meses, continuó. ¿8 meses? Eso era marzo, la época en que Javier empezó a cerrar con llave la puerta de su despacho en casa durante 1 hora cada domingo por la noche. Yo pensaba que estaba trabajando. Roberto deslizó un sobre de Manila por la mesa. Javier contrató una póliza de seguro de vida 8 meses antes del accidente. 5 millones de euros. Tú eres la única beneficiaria. Hizo una pausa. Como la póliza tenía menos de 2 años, la compañía de seguros llevó a cabo una investigación rutinaria. Llevó unos 4 meses, pero todo está en orden. Javier estaba en perfecto estado de salud cuando la solicitó. El accidente fue enteramente culpa del otro conductor. No hay ninguna duda sobre el pago. El dinero está listo para ser transferido. Yo no me moví. La cifra, al principio, no tenía sentido. Era demasiado grande, demasiado abstracta, como oír una palabra en un idioma que no entiendes. ¿5 millones?
Tenía un buen sueldo en su empresa. Salud excelente, no fumador, 35 años. Las primas eran asequibles. Fue muy específico al respecto. Roberto hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Me contó tu situación familiar, Sofía, sin muchos detalles. Solo dijo, si algo me pasa, ella estará sola. Su familia no la ayudará. Necesito saber que tendrá un colchón. Había una carta dentro del sobre. La letra de Javier, esa caligrafía de zurdo de la que yo siempre me burlaba. No la leí en el despacho. Parecía demasiado público, pero Roberto me dijo la última línea. Dijo que Javier le había pedido que lo hiciera, si yo parecía dudar. Siempre has cuidado de todos los demás. Déjame cuidar de ti por última vez. Apreté el sobre contra mi pecho y lloré. No el llanto vacío y conmocionado del hospital. Esto era diferente. Esto era cálido. Era el dolor de haber sido amada completamente por alguien que veía la verdad, que siempre supo que las personas que se suponía que debían protegerme nunca lo harían. Javier no pudo salvarse a sí mismo, pero había extendido la mano más allá de la muerte para salvarme a mí. No toqué el dinero durante semanas después de que llegara a la cuenta. Se quedó en un fondo de depósito mientras yo me quedaba mirando el techo por la noche, intentando imaginar qué se supone que debe hacer una persona con 5 millones de euros que solo tiene porque su familia está muerta. Gastarlo en mí misma parecía un sacrilegio. Ahorrarlo parecía vacío. La cifra era un fantasma. Tenía la forma de Javier, la forma de Lía, la forma de Noel, y no podía mirarla sin ver sus caras. Fue la doctora Sanz la que lo desbloqueó. ¿Qué querría Javier que hicieras con esto? Lo pensé durante mucho tiempo. Pensé en la víctima de 19 años en mis urgencias, cuya madre se sentó en la sala de espera durante 6 horas, con la misma ropa que llevaba cuando la policía llamó a su puerta. Pensé en las noches después del funeral de Javier, sin poder dormir, buscando en Google ayudas económicas para familias de víctimas de conductores ebrios, y encontrando casi nada en la Comunidad de Madrid. Pensé en estar sola en el cementerio bajo la lluvia. Ninguna familia debería pasar por lo que yo pasé sola, me dije. La idea se formó lentamente, y luego de golpe. Una fundación. No una placa conmemorativa ni un banco en un parque. Algo que funcionara, que pagara los funerales cuando las familias no podían, que cubriera el alquiler durante los primeros 3 meses de shock, que conectara a los supervivientes con consejeros de duelo, que de verdad les devolvieran la llamada. Llamé a Roberto esa noche. Quiero crear una fundación a nombre de Javier, Lía y Noel. Yo me encargo de todo, dijo. Una asociación sin ánimo de lucro. Lo haremos bien. Me quedé con una parte para mí, suficiente para pagar la hipoteca, crear un fondo de emergencia y vivir sin agobios. Javier habría insistido. Era un hombre práctico, y yo soy enfermera de urgencias. Sé cómo priorizar. Lo que no sabía era que esa decisión, tomada en silencio, en privado, en la consulta de una terapeuta un martes por la tarde, acabaría en la portada de un periódico, y que esa portada llegaría a una casa en Alcobendas, donde una mujer llamada Isabel García estaba a punto de descubrir que la hija a la que había descartado se había convertido en alguien a quien ya no podía ignorar. Mientras yo construía una fundación, la verdad estaba construyendo algo por su cuenta. En un lugar como Majadahonda, nada permanece en secreto por mucho tiempo. La gente habla en los cafés, hablan después de misa, hablan en la cola del Mercadona. Y la pregunta que seguía surgiendo en las meriendas, las cenas y los ensayos del coro de la parroquia era sencilla. ¿Dónde estaba la familia de Sofía? El padre Miguel nunca dijo una palabra públicamente. No tuvo que hacerlo. Había oficiado un funeral con 3 ataúdes y una primera fila vacía. Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo recordaba. Empezó con cosas pequeñas. Isabel estaba en un evento de la iglesia en enero cuando Bárbara Hensley, de la Asociación de Mujeres, preguntó: ¿Cómo está Sofía? Nos enteramos de lo del accidente. ¡Qué horror! Mi madre sonrió. Su sonrisa amable, la que parecía preocupada sin requerir ningún esfuerzo. Está bien, solo necesita tiempo. Luego Carmen Domínguez, nuestra vecina de 22 años, la mujer que me había visto crecer, hizo la pregunta para la que Isabel no estaba preparada. Isabel, ¿estuviste en el funeral? No te vi. Teníamos un compromiso familiar ese día. Carmen la miró, sin parpadear, sin asentir, solo mirando. Luego cogió su plato y se fue a otra mesa. Marta también lo sintió. Sus amigas empezaron a preguntar por mí. Les dio el guión preparado. Mi hermana está siendo muy dramática. Nos ha dejado de hablar sin motivo. Funcionó, hasta que alguien hizo la pregunta de seguimiento. Espera, ¿no fuisteis al funeral? Marta no tenía una buena respuesta para eso. Una noche, mi madre llamó a mi padre a la cocina. Sé esto porque David me lo contó más tarde, en un mensaje de texto que nunca esperé. Isabel estaba de pie junto a la encimera,
con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Tenemos que recuperar a Sofía antes de que esto se ponga feo. La gente está hablando. No tenemos que disculparnos. No nos equivocamos. No, nuestros nietos han muerto y no nos despedimos. La gente está hablando. Eso era lo que importaba. La óptica, la narrativa, la actuación. Isabel García había pasado 61 años dirigiendo la historia de su familia, y por primera vez, alguien más sostenía el bolígrafo. Para marzo, 4 meses después del accidente, los papeles de la fundación estaban casi listos. Roberto había presentado la solicitud para convertirla en asociación sin ánimo de lucro. Yo escribí la declaración de misión en la mesa de mi cocina a las 2 de la mañana, todavía con mi pijama de quirófano. La carta de Javier apoyada contra el salero tenía un nombre, la Fundación Familia Reyes. Tenía un propósito, y por primera vez desde noviembre, me despertaba por la mañana con una razón para levantarme de la cama que no era solo la obligación. Mientras tanto, mi madre estaba igual de ocupada. Isabel tenía una red, amigas de la iglesia, conocidas del barrio, una prima en Alcobendas que lo oyó de un conocido que conocía a un planificador financiero. El rumor se extendió como lo hacen los rumores en los suburbios de Madrid, lentamente y luego de golpe. Alguien mencionó en una cena de la comunidad que Sofía Reyes había recibido un pago considerable del seguro. Alguien mencionó la palabra fundación, para cuando la noticia llegó a Isabel, estaba pulida y adornada hasta convertirla en algo irresistible. Javier le dejó dinero, le dijo Isabel a mi padre. Mucho. ¿Cuánto?, preguntó David. Suficiente para que empiece algún tipo de obra benéfica. Puedo imaginar a mi padre en ese momento, en su sillón, con una lata de Mahou en el reposabrazos, mirando la televisión silenciada, calculando, no emocionalmente, sino financieramente. Quizás deberíamos llamarla, dijo, pero Isabel fue más astuta que una llamada. Sabía que yo tenía sus números bloqueados, así que fue a ver al padre Miguel. Padre, mi hija está de duelo y está alejando a todo el mundo. Estamos muy preocupados por ella. ¿Podría ayudarnos a reunir a la familia? Quizás una sesión de oración. Algo suave. El padre Miguel escuchó. Asintió lentamente. Dijo, lo pensaré, Isabel. Pero esa noche, solo en su despacho, Miguel se sentó con la imagen de 3 ataúdes y 4 sillas vacías, y pensó mucho en lo que significaba la palabra suave para una mujer como Isabel García. 2 semanas después, llamó Tomás Villanueva. Sofía, le he propuesto a mi editora un reportaje sobre la defensa de las víctimas de conductores ebrios en la Comunidad de Madrid. Le dije que Javier era amigo mío. Ha accedido, siempre y cuando me centre en el ángulo sistémico, no solo en tu historia. Pero tu fundación es el eje. ¿Qué existe ahora mismo? ¿Cuáles son las lagunas? Tu fundación encaja perfectamente en esas lagunas. ¿Estarías dispuesta a ser entrevistada? Dudé. Nunca había buscado ser el centro de atención. Era una enfermera de urgencias del turno de noche. Mi idea de hablar en público era leer las notas de triaje a un médico de guardia a las 3 de la mañana. Pero Tomás no me estaba pidiendo que actuara. Me estaba pidiendo que contara la verdad. Y la verdad era lo único que me quedaba que se sentía sólido. De acuerdo, dije, pero no hago esto por la atención. Lo sé, dijo. Por eso es importante. Nos encontramos en una cafetería cerca del hospital. Tomás puso una grabadora entre nuestros cafés y me dejó hablar. Le hablé de Javier, de los puntos, de la pregunta sobre la cicatriz, de esas noches de domingo detrás de una puerta de despacho cerrada que resultaron ser investigación de seguros. Le hablé de las mariposas de Lía y del oso de Noel. Le hablé de la fundación y de las 5 familias que ya habíamos identificado para la primera ronda de ayuda. Luego preguntó, ¿organizó los funerales sola? Removí mi café. Los amigos de Javier estaban allí, mis compañeros de trabajo, mi párroco. Tomás esperó. Se le daba muy bien el silencio. Mi familia de origen no. No insistió. Solo lo anotó. Antes de irnos, preguntó si podía incluir ese detalle. Lo pensé por un momento. Puedes decir la verdad. No te pediré que ocultes nada, pero tampoco voy a echar más leña al fuego. Al mismo tiempo, y esto solo lo supe más tarde, Isabel estaba hablando por teléfono con Marta. Su voz tenía la urgencia nerviosa de una mujer que veía cómo se le escapaba la narrativa. Tenemos que hablar con Sofía antes de que otra persona empiece a contar nuestra historia. Marta bufó. ¿Qué historia? No hicimos nada malo. Exactamente, dijo Isabel. Y tenemos que asegurarnos de que todo el mundo lo sepa. Tomás me dijo que el artículo tardaría unas semanas más. Necesitaba entrevistar a otras familias y verificar los datos con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico antes de que sus editores lo publicaran. La familia García no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Isabel se movió rápido. En una semana,
Había interceptado al padre Miguel después de la misa del domingo. Padre, he estado rezando sobre esto. ¿Podríamos organizar una pequeña reunión de reconciliación? Solo la familia y unos pocos amigos cercanos. Nada formal, solo oración y conversación. El padre Miguel accedió a regañadientes, pero con una condición. No voy a presionar a Sofía, Isabel. Tiene que ser su elección. Por supuesto, dijo mi madre. Por supuesto. Luego, Isabel se fue a casa y llamó a todas las mujeres de su agenda. Para el sábado, la pequeña reunión familiar prevista había crecido a 20 personas. Todo el comité de la Asociación de Mujeres, 3 parejas de vecinos y Carmen Domínguez, a quien Isabel invitó específicamente porque la pregunta de Carmen en la comida de la iglesia todavía le escocía. Isabel quería testigos, quería un jurado que la viera llorar, la viera suplicar y concluyera que Sofía era el problema. Recibí la invitación por mensaje de texto desde un número desconocido. Isabel había pedido prestado el teléfono de una amiga. Sofía, el padre Miguel va a celebrar una vigilia de oración familiar este domingo. A todo el mundo en la iglesia le encantaría verte. Por favor, ven. En memoria de tus hijos. En memoria de tus hijos. Usaba sus nombres como moneda. Llamé al padre Miguel inmediatamente. ¿Tú organizaste esto? Miguel suspiró. Tu madre pidió una pequeña reunión. Acepté. Acabo de enterarme de que ha invitado a media parroquia. Sofía, me preocupa su agenda. Me senté en mi coche en el aparcamiento del hospital y pensé durante mucho tiempo. La antigua Sofía se habría quedado en casa, protegiéndose, pero la antigua Sofía también habría llevado un cordero asado a Nochebuena 3 semanas después de enterrar a sus hijos. Ya no era ella. Iré, le dije a Miguel. No por mi madre, por mí. Miguel guardó silencio por un momento. Luego, quiero que sepas esto. Le dije a tu madre que estuve en el funeral. No se inmutó. Sofía ni siquiera parpadeó. Domingo, 2 de la tarde, salón de actos de la parroquia. Entré y conté. 22 personas, sillas dispuestas en un semicírculo irregular, café en una mesa plegable, una bandeja de pastas que alguien había traído, porque en Madrid hasta las emboscadas tienen repostería. Mi madre estaba en primera fila. Llevaba su vestido lila de iglesia, el que reservaba para cuando quería parecer frágil. Sus ojos ya estaban enrojecidos. Un pañuelo blanco cuidadosamente doblado sobre su regazo. Mi padre estaba a su lado, con los hombros rectos, la mirada fija en un punto de la alfombra. Marta estaba de pie junto a la pared del fondo, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Isabel se levantó en cuanto me senté. No esperó a que el padre Miguel abriera la sesión. Gracias a todos por venir. Su voz temblaba de emoción. Como muchos de vosotros sabéis, nuestra familia ha pasado por un momento terrible. Mi hija, Sofía, perdió a su marido y a sus hijos en un accidente horrible. Hemos intentado estar a su lado, pero nos ha alejado. Se secó los ojos con el pañuelo. Estamos desolados. Todo lo que queremos es que nuestra hija vuelva. Murmullos, asentimientos, miradas de simpatía hacia Isabel. Se le daba bien esto. La barbilla temblorosa, las pausas calculadas, la forma en que hacía que el dolor de otra persona pareciera suyo. Bárbara Hensley se inclinó hacia adelante. Sofía, tu madre te quiere. La familia lo es todo. Me quedé sentada, con las manos apoyadas en las rodillas, observando. Entonces Marta habló desde el fondo de la sala. Le envié un mensaje. No me contestó. Yo también perdí un cuñado y 2 sobrinos. 22 pares de ojos se volvieron hacia mí. 22 caras esperando que me disculpara, que llorara, que me derrumbara. Me levanté. La sala se quedó en silencio. ¿Puedo decir algo? Mi voz no era alta, no necesitaba hacerlo. Mi marido y mis 2 hijos murieron el 14 de noviembre. Esa noche, llamé a mi madre desde el hospital. Me dijo que no podía venir porque era la fiesta de cumpleaños de Marta. La sala, que ya estaba en silencio, se tensó, como si el aire se hubiera convertido en cristal. Dijo, no podemos irnos sin más, iremos la semana que viene. Tengo el registro de llamadas. Añadí. 21:47. 3 minutos y 12 segundos. La boca de Isabel, que se había abierto para protestar, se cerró. Mi padre me dijo que tuviera ánimo. Mi hermana me envió un emoji de un corazón roto, y te llamo mañana. Nadie vino al hospital, nadie vino al día siguiente, nadie vino al funeral. Miré al padre Miguel. Me miró directamente a los ojos y asintió una vez. El padre Miguel estaba allí. Él puede confirmarlo. La voz de Miguel era tranquila. Los asientos de la familia estaban vacíos. Alguien en la segunda fila contuvo la respiración. Carmen Domínguez se tapó la boca con la mano. Bárbara Hensley dejó su taza de café y no la volvió a coger.
La compostura de Isabel empezó a resquebrajarse. Solo una pequeña grieta, pero visible. Teníamos compromisos, no podíamos simplemente. Tu compromiso era una fiesta de cumpleaños. Mantuve mi voz firme. Mi compromiso era enterrar a mi hija de 6 años. Nadie habló. Las pastas seguían intactas. La cafetera silbaba suavemente en un rincón. No he venido aquí a discutir, dije. He venido porque me lo habéis pedido. Ahora habéis oído las dos versiones. Salí. No di un portazo. Cerré la puerta como se cierra un libro. Suavemente, definitivamente. En el aparcamiento, oí pasos detrás de mí. Marta. Sin aliento. Sofía. Espera, eso no ha sido justo. Nos has dejado fatal. Ya había desbloqueado mi coche. Yo no os he dejado fatal, Marta. Les he contado lo que pasó. Se quedó en el aparcamiento de grava, con las manos a los lados, y por primera vez se quedó sin palabras. Me alejé en el coche, y en el espejo retrovisor, la vi todavía allí, pareciendo más pequeña que nunca. 3 semanas después de la reunión en la iglesia, el artículo de Tomás se publicó por fin. Se había tomado un tiempo extra, entrevistando a otras familias de víctimas y a representantes de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, convirtiendo lo que había empezado como mi historia en algo mucho más grande. El titular ocupaba la parte superior de la sección de reportajes del domingo de El País. Tras perder a su familia por un conductor ebrio, una enfermera de Madrid convierte su dolor en una misión. Tomás escribió sobre Javier, el ingeniero que planeó en silencio para lo peor porque había visto a la familia de un compañero desmoronarse tras una muerte repentina. Escribió sobre Lía, que quería ser bióloga marina, y sobre Noel, que presentaba al oso capitán a todas las personas que conocía. Escribió sobre mi misión, sobre cómo, mientras la solicitud oficial para la Fundación Familia Reyes estaba siendo revisada por Hacienda, yo ya estaba ayudando de mi propio bolsillo a 5 familias afectadas por conductores ebrios, cubriendo gastos funerarios, alquileres y terapia. Y luego, en el 7º párrafo, una sola frase: Reyes organizó los funerales con la ayuda de compañeros y amigos. Su familia de origen, dijo, no pudo asistir. Eso fue todo, sin nombres, sin acusaciones, sin adjetivos, solo 8 palabras que cayeron como un piano. El artículo se compartió 4.000 veces en las primeras 48 horas. Telemadrid llamó el lunes. La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Madrid envió un correo electrónico el martes. Un productor de la cadena SER dejó un mensaje de voz preguntando si quería salir en antena. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de desconocidos. Una mujer de Getafe. Mi hijo fue asesinado por un conductor ebrio el año pasado. No pude permitirme su funeral. Gracias por lo que estás haciendo. Un bombero jubilado de Alcalá de Henares. Tu marido era un buen hombre, le estás haciendo honor. Me senté en la mesa de mi cocina leyendo esos mensajes hasta las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio. La taza de Javier seguía en la encimera. No la había movido. No la movería. El dibujo de Lía seguía en la nevera. La trona de Noel seguía en la mesa. Yo no había buscado la atención. No había intentado desenmascarar a nadie. Solo estaba construyendo algo para que 3 vidas no se redujeran a una estadística en un informe policial. Pero la atención tenía sus propios planes. Y a 50 kilómetros de distancia, en una casa de Alcobendas, una mujer llamada Isabel García estaba a punto de abrir un mensaje de su vecina Carmen, que decía: Isabel, ¿es esta tu Sofía? Isabel leyó el artículo 3 veces. Lo sé porque Marta me lo contó más tarde, en una de sus visitas no solicitadas, cómo su madre se sentó en la mesa de la cocina, con las gafas de leer puestas, los labios apretados en una línea blanca, desplazándose por el teléfono una y otra vez. Luego empezaron las llamadas. Bárbara Hensley llamó primero. Educada, cuidadosa. Isabel, he leído el artículo sobre Sofía. Pobre niña. No tenía ni idea de la fundación. Es maravilloso lo que está haciendo. Una pausa. El artículo mencionaba que la familia no estuvo en el funeral. Es complicado, Bárbara. Claro. Clic. Su hermana de Canarias llamó después. Tía Raquel. Menos educada. Isabel. Dime que estuviste en ese funeral. Era complicado. Un largo silencio. ¿Qué lo complicaba tanto? Ese domingo en la iglesia, el círculo alrededor de Isabel se había encogido. Nadie la confrontó. No hizo falta. La mecánica de un círculo social de pueblo no requiere confrontación. Solo requiere un ligero giro de una silla, una pausa de medio segundo antes de un saludo, una invitación no extendida. El padre Miguel no mencionó el artículo desde el púlpito. Dio un sermón sobre la presencia, sobre estar ahí, sobre la diferencia entre decir que amas a alguien y demostrarlo. Isabel escuchó el sermón con la espalda recta y las manos cruzadas.
y no se quedó a tomar café después. A Marta le fue peor en Internet. Una amiga en común publicó el artículo con la leyenda: "Este es el tipo de persona que el mundo necesita". Otra comentó: "Imagina elegir una fiesta de cumpleaños en lugar del funeral de tus sobrinos". El nombre de Marta no aparecía en el artículo, pero en un pueblo pequeño no hace falta. Desactivó su cuenta de Facebook el miércoles. David se retiró a su garaje. Se sentó en una silla plegable junto a su banco de trabajo, bebiendo Estrella Galicia y sin hablar con nadie. No necesitaba internet para saber lo que había hecho. Siempre lo había sabido. Y entonces Isabel me dejó un mensaje de voz, esta vez no desde un teléfono prestado, sino desde el suyo propio, como un desafío. Su voz ya no era temblorosa como en la iglesia, era dura. Sofía, ese artículo nos está destruyendo. Tienes que arreglar esto. Llama a ese periodista y dile que lo retire. No lo siento, no me equivoqué. Ni siquiera, ¿estás bien? Solo arréglalo. Marta apareció el jueves por la noche, sin avisar. Estaba en la cocina preparando pasta, una ración para uno, como estaba aprendiendo a hacer, cuando sonó el timbre de la cámara. Allí estaba ella en la pantalla, con los ojos hinchados, el pelo en una coleta desordenada, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas. Tenía la misma expresión que siempre ponía cuando quería algo, una mezcla de dolor y derecho. Una parte de mí, la parte que la doctora Sanz me estaba enseñando a escuchar, quería ver si algo había cambiado realmente en Marta, si la reunión en la iglesia había encendido alguna luz. Así que abrí la puerta. ¿Puedo pasar?, susurró. Por favor. La dejé entrar. Le serví un vaso de agua. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, la mesa donde la trona de Noel todavía ocupaba el lugar de la cuarta silla, y esperé. Marta lloró durante 10 minutos. Lágrimas reales o de cocodrilo, con Marta ya no podía distinguirlas. Se secó la cara con la manga y empezó. Sofía, no puedo más. Todo el mundo nos odia. Mamá no para de llorar. Papá no le habla a nadie. Te echo de menos. Miró a la nevera, al dibujo de Lía. Echo de menos a Lía y a Noel. Era la primera vez que decía sus nombres desde el mensaje del emoji. Sé que no estuve allí, continuó. Sé que estuvo mal. Pero tienes que entenderlo. Mamá dijo que iríamos la semana siguiente, y yo simplemente le hice caso. Siempre le hago caso. Asentí. Lo entiendo. Pareció relajarse. Las lágrimas se detuvieron, se apartó el pelo de la cara, y entonces, como una puerta que se abre para revelar la habitación de detrás, llegó la verdadera conversación. Entonces, ¿Javier te dejó dinero? El artículo mencionaba esa fundación, 5 millones de euros. Intentó que sonara casual. Fracasó. Es mucho dinero para manejarlo sola. Podría ayudar. Ya sabes, estar en la junta o algo. No estoy trabajando ahora mismo. Dejé mi vaso. Marta. No viniste a sus funerales. No me has llamado en 3 meses. Y la primera conversación real que tenemos es para pedirme dinero. Su cara se enrojeció. No es eso. Sí que lo es. Se levantó, cogiendo su bolso. En la puerta, se giró con la única arma que ha sabido usar. Mamá se va a disgustar mucho por esto. Cerré la puerta suavemente, como se cierra algo que no tienes intención de volver a abrir. A la mañana siguiente, llamé a Roberto. Mi familia, le dije, se está dando cuenta, no porque lo sientan, sino porque se han enterado del dinero. Roberto guardó silencio por un momento. Oí cómo dejaba su bolígrafo. Sofía, ¿qué necesitas? Protección. Para la fundación. Para mí. Me lo explicó todo con calma, como siempre hacía. La fundación era una entidad legal separada, una asociación sin ánimo de lucro con su propia junta, sus propias finanzas, su propia gobernanza. Ningún miembro de la familia tenía ningún derecho sobre ella. Mi herencia personal del seguro de Javier era mía y solo mía. La ley española es muy clara. Los beneficios del seguro de vida van al beneficiario designado. Punto. Ningún padre, hermano o pariente tiene derecho a impugnarlo. ¿Pero la presión? Pregunté. Las apariciones en mi casa, los mensajes de voz, la culpa. Enviaremos una carta, dijo Roberto. Un cese y desistimiento, formal, firme. La carta les exigiría que cesaran toda comunicación no solicitada, que dejaran de presentarse en tu casa sin invitación y que se abstuvieran de contactar a socios o asociados de la fundación. No es una demanda, explicó. No es legalmente vinculante, pero es su advertencia. Si escalan la situación, tendremos documentación para una orden de alejamiento. Pensé en la palabra límites. La doctora Sanz la usaba todas las semanas. Siempre me había sonado clínica, algo de un libro de texto, no algo que le envías a tu madre. Envíala, dije. Roberto hizo una pausa. ¿Estás segura?
Una vez que esta carta se envía, el tono cambia. Miré la encimera de la cocina. La taza de Javier seguía allí, sin lavar. La había dejado a propósito. Una pequeña rebelión contra un mundo que quería que siguiera adelante más rápido de lo que podía. Roberto Die. El tono ya cambió la noche que eligieron una fiesta de cumpleaños en lugar de 3 funerales. Envió las cartas por burofax el lunes siguiente. 3 copias, 3 direcciones. 3 miembros de una familia que habían pasado mi vida entera tomando mi silencio como un permiso. El silencio había terminado. Isabel llamó al despacho de Roberto 48 horas después de que llegara la carta. La recepcionista me dijo más tarde que podía oír la voz de mi madre a través del auricular desde el otro lado de la habitación. ¿Un cese y desistimiento de mi propia hija? ¿Cómo se atreve a poner a mi hija en mi contra? Roberto cogió la llamada. Me dijo más tarde que mantuvo su tono uniforme durante toda la conversación. Tranquilo, firme, profesional. Señora García, represento los intereses legales de Sofía. La carta es muy clara. Por favor, respete sus términos. No está en su sano juicio, espetó Isabel. El dolor la ha vuelto loca. Usted y ese dinero del seguro le están metiendo ideas en la cabeza. Los términos son muy claros. Que tenga un buen día. Colgó. Pero Isabel no había terminado. Nunca terminaba. En una semana, había redactado su propia carta, escrita a mano en su mejor papel de carta, el color crema que usaba para la correspondencia de la iglesia, y envió copias a 6 miembros de la Asociación de Mujeres. En ella, describía a una hija perdida por el dolor y los malos consejos, a una familia destrozada por influencias externas y a una madre desesperada por llegar a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Les pidió que rezaran, les pidió que intervinieran, les pidió que la vieran como la víctima. Una de esas copias llegó al padre Miguel. La leyó en su despacho esa noche. Me dijo más tarde que se sentó con ella durante una hora, dándole vueltas en sus manos, sintiendo el peso del papel y la ligereza de las palabras. Luego cogió el teléfono. Isabel, he sido paciente, pero estuve en ese funeral, vi esas sillas vacías, su voz era suave y definitiva. No voy a circular esta carta, y creo que es hora de que dejes de contarle a la gente una historia que no es verdad. Silencio al otro lado de la línea, luego un clic. Fue la primera vez en su vida que alguien de la comunidad de Isabel García la miró a los ojos, aunque fuera por teléfono, y dijo, no te creo. Miguel me llamó esa noche. Sofía, pensé que deberías saberlo. Tu madre no se detiene. Pero la verdad tampoco. 6 meses después del artículo, justo después del primer aniversario, la Fundación Familia Reyes, ahora oficialmente una asociación sin ánimo de lucro, con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Madrid como socio principal, celebró su primera gala de recaudación de fondos. Reservamos el pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez en el Parque del Retiro, un lugar con ventanas luminosas que daban a la Rosaleda. No era ostentoso, no era corporativo, solo una sala llena de luz y de personas que se preocupaban. 150 invitados. Mis compañeros de urgencias llenaron 2 mesas. La Asociación de Víctimas envió a su directora regional. Tomás Villanueva estaba allí con un fotógrafo de El País. Las familias a las que habíamos ayudado estaban en primera fila, incluida María Santos de Getafe, cuyo funeral de su hijo pagamos cuando no podía permitirse nada más que un ataúd de pino. Roberto Calderón se encargó de la logística. El padre Miguel dijo la bendición. La coordinadora que contraté, una ex trabajadora social llamada Janet, dirigió la subasta silenciosa. Todo se sentía planeado, cuidado y real. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al podio y miré a las 150 caras. La pantalla detrás de mí se iluminó con 3 fotos. Javier con una sudadera, sonriendo. Lía en su primer día de colegio, con los ojos muy abiertos, sosteniendo una fiambrera de mariposas. Noel en la playa, con el oso capitán, arenoso y empapado, bajo un brazo. Agarré los bordes del podio, me afirmé y hablé. Mi marido, Javier, creía en planificar para lo peor para que las personas que amaba pudieran tener lo mejor. No sabía cuánta razón tenía. Hice una pausa, tragué saliva, pero gracias a él, este año 5 familias no tuvieron que enfrentarse a su peor momento solas. 12 niños todavía tienen un padre o una madre que puede pagar el alquiler este mes. 8 supervivientes están en terapia, y 3 funerales se pagaron con dignidad en lugar de con deudas. La sala estalló en aplausos. María Santos se puso de pie primero, luego los demás. El fotógrafo de Tomás capturó el momento. Yo en el podio, la cara de Javier en la pantalla, el público aplaudiendo de pie. No los vi al principio, pero cuando los aplausos se apagaron y bajé del escenario, miré hacia el fondo de la sala,
junto a la salida de emergencia, medio oculta por una columna. Isabel y Marta estaban sentadas en la última fila. No habían sido invitadas. Janet me dijo más tarde que habían entrado mientras se servía la cena, cuando la mesa de registro estaba vacía. Las vio, pero no quiso hacer una escena en medio del evento. Mi madre estaba de pie junto al guardarropa, con su traje lila de los domingos, el mismo que llevó a la reunión de la iglesia. Su armadura. Esperó a que la multitud a mi alrededor se dispersara, hasta que estuve sola junto a la mesa de postres, sosteniendo un vaso de agua que no había tocado. Luego cruzó la sala. Sofía. Su voz era baja, ensayada, sus ojos brillantes bajo las luces del evento. Estoy tan orgullosa de ti. Las 4 palabras que había esperado 34 años para oír, y llegaron aquí, frente a las cámaras y 150 testigos, en un evento al que se había colado. El momento lo decía todo. Gracias por venir, dije, con una cortesía distante. La forma en que te diriges a un colega que apenas conoces. Isabel se estremeció, apenas perceptible, un pequeño tic en la comisura de su boca, pero lo vi. ¿Podemos hablar?, susurró. En privado. No hay nada que decir en privado que no se haya dicho ya en público. Soy tu madre, Sofía. Lo sé. La miré directamente a los ojos. Eso es lo que lo hace tan doloroso. Marta apareció al lado de Isabel, sin aliento, como si hubiera reunido el valor desde el otro lado de la sala. Sofía, por favor. Estamos aquí. Hemos venido. Miré a mi hermana. Dijo las palabras como si se supusiera que significaran algo, como si la presencia física lo borrara todo. 6 meses tarde, Marta. Antes de que ninguna de las dos pudiera responder, Roberto apareció a mi lado. Tranquilo, profesional, puntual. Sofía, la representante de la asociación quiere hablar contigo antes de irse. Asentí. Disculpadme, dije, a nadie en particular y a las dos a la vez, y me alejé. No miré atrás, pero Janet me contó más tarde lo que pasó. Isabel se quedó en medio de esa sala luminosa y abarrotada, sosteniendo un agua con gas intacta, y nadie le habló. Nadie se acercó, nadie le ofreció un asiento. Marta tiró de su manga, y las dos se escabulleron por la salida de emergencia. Por primera vez en su vida, Isabel García había entrado en una sala y se había dado cuenta de que era la persona menos importante en ella. Las consecuencias llegaron en silencio. No hubo explosiones, ni peleas a gritos, solo la lenta y metódica reorganización de las lealtades de un pueblo pequeño. Apenas 2 semanas después de la gala, Isabel recibió una llamada de la oficina de la parroquia. La Asociación de Mujeres estaba reestructurando su liderazgo. Su puesto de copresidenta, un cargo que había ocupado durante 12 años, la joya de la corona de su identidad social, estaba siendo rotado a sangre nueva. Le agradecieron sus años de servicio, le desearon lo mejor. El subtexto era claro. Isabel dejó de ir a misa los domingos. El primer domingo que faltó, nadie llamó. El segundo, alguien lo mencionó en la hora del café, y Bárbara Hensley dijo que quizás necesitaba su espacio. Nadie discutió, nadie objetó, nadie cogió el teléfono. El barrio también cambió. Carmen Domínguez organizó la fiesta anual de la urbanización en junio, un trabajo que Isabel había hecho durante 9 años seguidos. Las invitaciones se enviaron, los García no estaban en la lista. Marta perdió a sus amigas en un goteo lento. Viejas amigas dejaron de responder a sus mensajes. El chat de grupo en el que había estado desde el instituto se quedaba en silencio cada vez que publicaba algo. Empezó a ir a terapia en abril. Sinceramente, no sé si fue por un remordimiento real o por pura supervivencia social. Probablemente una mezcla de ambos. La gente es complicada, incluso la gente que te hace daño. Y luego, un martes por la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borro, pero algo me hizo leerlo. Debería haber dicho algo esa noche. Ahora lo sé. Lo siento, cariño, no por el artículo, porque me equivoqué. Papá, lo leí 2-3 veces. Se lo mostré a la doctora Sanz en mi siguiente sesión. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé. De verdad lo pensé. Como una puerta, dije, que no necesito abrir ahora mismo, pero quizás algún día. Guardé el mensaje. No respondí. Todavía no. Ha pasado un año. Es 14 de noviembre de nuevo, martes, igual que la primera vez. El mismo cielo gris de Madrid, el mismo frío húmedo que se te mete en el cuello de la chaqueta y se queda. Conduje hasta el cementerio antes del trabajo. Las lápidas están bien cuidadas. Pago el mantenimiento. Visito los días 1 y 15 de cada mes. Pero hoy es diferente. Es el aniversario. El día del que todo el mundo te advierte. Traje flores frescas. Girasoles para Javier, porque decía que las rosas eran aburridas. Un pequeño ramillete de margaritas con forma de mariposa para Lía.
La florista ha empezado a hacérmelos especialmente, y para Noel, un nuevo capitán. El original fue enterrado con él, pero mantengo uno de repuesto. Se siente bien. Se siente como algo que él entendería. Me senté en la hierba entre las 3 piedras y les hablé, como siempre hago, en voz alta, sin vergüenza, de la misma manera que solía hablar con Javier cuando él cocinaba y yo doblaba la ropa en la otra habitación. Les hablé de la fundación, de María Santos, cuyo hijo ahora tiene una lápida en lugar de un número, de la familia de Aranjuez, cuyo casero casi los desahucia una semana después del accidente de su hija, de la consejera de duelo que contratamos a tiempo completo en enero. Le hablé a Javier de su carta, de cómo la guardo en mi mesita de noche, y leo la última línea cada vez que la casa se vuelve demasiado silenciosa, de cómo finalmente entendí lo que había estado haciendo esas noches de domingo, no escondiéndose de mí, sino construyendo un muro entre yo y lo peor. Siempre decías que cuidaba de todos menos de mí misma, susurré. Lo estoy intentando, Javi. De verdad que lo estoy intentando. Se levantó el viento. Los girasoles se inclinaron. En algún lugar detrás de mí, un petirrojo se posó en una rama y se quedó allí, mirándome con un ojo negro, tan quieto como el latido de un corazón. Soy una persona diferente ahora. No curada. No creo que esa palabra encaje, pero diferente. Más sólida. Digo que no cuando quiero decir que no. No me disculpo por ocupar espacio. No cocino para gente que no se ha ganado un sitio en mi mesa. La doctora Sanz me dijo una vez. No eres la persona que eras hace un año. No, respondí. Soy la persona que se suponía que debía ser desde el principio. Si me estás escuchando ahora mismo y reconoces a tu familia en esta historia, el desdén, la culpa, la forma en que hacen que tu dolor parezca un inconveniente, quiero que escuches esto. No estás loca. No eres dramática. No eres una ingrata. Establecer un límite con mi familia fue lo más difícil que he hecho nunca. Más difícil que los turnos de 12 horas en urgencias. Más difícil que leer la carta de Javier por primera vez. Más difícil, incluso, que estar de pie frente a 3 ataúdes bajo la lluvia. Porque con el duelo, al menos el mundo lo entiende. La gente te trae flores, bajan la voz, te dan espacio, pero cuando pones un límite a tu familia, la mitad del mundo te dice que estás equivocada. Sigue siendo tu madre. La sangre es más espesa que el agua. Te arrepentirás cuando se haya ido. He oído todo eso, de compañeros, de vecinos, de extraños bien intencionados en los comentarios del artículo de Tomás, y entiendo por qué la gente lo dice. No son malas personas, simplemente nunca han estado sentados en el suelo de un hospital a las 10 de la noche, escuchando cumpleaños feliz por el altavoz del teléfono 3 horas después del fin del mundo. Esto es lo que he aprendido, lo que nadie me dijo y tuve que descubrir por mí misma. La gente que te quiere, aparece, no con excusas, no con condiciones, no la semana que viene, aparecen. Javier apareció. Cada día de nuestro matrimonio, apareció. Mis compañeros con sus uniformes negros, recién salidos del turno, bajo la lluvia, aparecieron. El padre Miguel apareció, Tomás apareció, y ahora, cada familia que la fundación ayuda, ellos son mi familia también. No te estoy diciendo que dejes de hablar a tus padres. Esa es tu decisión, no la mía. Pero te digo esto, tu paz no es negociable, y si alguien trata tu peor día como un inconveniente, tienes todo el derecho a construir una vida sin ellos. ¿Y ahora? Mi padre todavía me envía mensajes de vez en cuando, cortos, nunca exigentes, pensando en ti. Vi una mariposa en la ferretería, pensé en Lía, los leo todos, no he respondido, pero tampoco lo he bloqueado. Por ahora, es suficiente. Isabel sigue siendo Isabel. El mes pasado, hizo que una amiga de la familia me llamara, una mujer llamada Diana, con la que no hablaba desde el instituto. Después de 10 minutos de charla, Diana mencionó casualmente, tu madre no está bien. Su tensión, sus nervios, el mismo guión, la misma jugada, lo reconocí como una canción que has oído 1000 veces. Le deseé lo mejor a Diana y colgué. Marta envió una carta, escrita a mano en papel de cuaderno, no en el papel de carta color crema de Isabel, con largas manchas donde había tachado y reescrito. Estoy en terapia, escribió. Estoy empezando a ver cosas que no quería ver. No pido nada. Solo quería que lo supieras. La puse en el cajón de mi mesita de noche, junto a la de Javier. No he respondido. Tal vez lo haga. Tal vez no. El perdón no es una puerta que he cerrado con llave, pero tampoco voy a entrar solo porque alguien llame. La fundación está creciendo. En nuestro segundo año, ayudamos a 15 familias. La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Madrid es un socio de pleno derecho. Me han pedido que testifique en la Asamblea de la Comunidad de Madrid
sobre la reforma de las sentencias por conducir ebrio. He aceptado. Sigo trabajando en el turno de noche en La Paz. Sigo llevando pijama de quirófano. Sigo fichando a las 7 y saliendo a las 7. El dinero no cambió mi trabajo. Cambió lo que podía construir a su alrededor. Y cada noche, antes de dormir, susurro lo mismo al silencio de una casa que está vacía, pero en realidad no lo está en absoluto. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Lía. Buenas noches, Noel. Hoy he llevado vuestro amor. Mañana lo llevaré de nuevo. La semana pasada, una niña de 4 años entró en mis urgencias. Se había caído de un columpio y se había roto la muñeca. Nada grave, rutinario. Pero estaba aferrada a un conejo de peluche y lloraba con el mismo sollozo que solía tener Noel. Un sollozo entrecortado, un sonido de ballena varada, que no era por el dolor, no realmente, era por el miedo, por la necesidad de que alguien dijera, «Estás bien, estoy aquí». Le cogí la mano buena mientras el doctor Patel le ponía una férula. Le dije que era muy valiente. Le dije que el conejo también era muy valiente. Dejó de llorar y me preguntó si podía vendar al conejo. Le envolví una gasa alrededor de la pata, y me sonrió con una sonrisa que me partió el pecho. Fui al almacén. 30 segundos. Eso fue todo. Apoyé la frente en una estantería, respiré hondo y dejé que la ola pasara. Luego volví, terminé mi turno y conduje a casa. El dolor nunca se va, simplemente cambia de forma. Algunos días es una ola que te derriba, otros días es un susurro, pero siempre está ahí, y eso está bien, porque significa que los amé, y el amor nunca se va. Javier me dejó 5 millones de euros, pero el verdadero legado fue la lección, la que sigo aprendiendo cada día, cada turno, cada vez que visito 3 lápidas con flores frescas y un nuevo capitán para Noel. Aparece, no la semana que viene, no cuando sea conveniente, no cuando la fiesta haya terminado. Ahora, si eres importante para alguien, aparece, y si no puedes estar ahí, al menos no finjas que lo estuviste. Me llamo Sofía Reyes. Soy enfermera de urgencias, viuda, madre de ángeles y fundadora de la Fundación Familia Reyes. Sigo en pie, no porque mi familia me sostuviera, sino porque finalmente aprendí a sostenerme yo misma. Y esa es mi historia.